qué punto ves el equipo ahora que quedan menos de 2 semanas para que empiece la liga? ¿Cómo está haciendo el equipo? Bien, bien, bien. La verdad que mejor que el año pasado, reforzando lo que hicimos el año pasado, corrigiendo, incluso teniendo más variantes y más alternativas. Bueno, sobre todo les decía ahora que es importante que ya tengamos chip de competición, chip de liga, de no cometer ciertos errores o no hacer ciertas cosas que en pretemporada no pasan nada, o que igual el año pasado no pasaban nada o no te castigaban tanto, pero que el lunes 15 pues ya todas esas cosas se pagan más caras, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo eso, creo que ya llevamos ya 5 semanas de pretemporada, que queremos ya que llegue la competición, últimos ajustes y sobre todo la semana que viene de preparar bien lo que nos va a proponer el Oviedo, que entiendo que es diferente a lo que nos ha propuesto hoy el Barça, y estar ilusionados y con muchas ganas del reto tan bonito que tenemos. Hay muchos jugadores en tu equipo con pasado aquí en el Barça. Imagino que en tu idea funciona. El último es Jandro Orellana. ¿Qué te puede aportar Jandro en el equipo? A veces nos ponemos a pensar si teniendo a Aguado, que puede ser un perfil parecido, si necesitamos un pivote un poco más defensivo. Y yo le decía muchas veces a Jaume, es que nosotros defendemos con el balón. Si tenemos que defender sin el balón, entonces tenemos que cambiar todo el equipo. Entonces, bueno, pues esa claridad para atacar, esa capacidad de asociarse en corto, de también ese golpeo tan extraordinario que tiene. Y bueno, y el haber mamado eso, el estar convencido y sobre todo esa juventud y ese hambre de triunfar. Aún queda mercado. Otro jugador que suena, que podía venir a Andorra, es Mica Mármol, que hoy lo habéis tenido enfrente. ¿Te gustaría que viniera? Sí, me gustaría. Es un perfil de jugador que, bueno, pues que creo que nos complementaría muy bien ahí atrás. Creo que tiene capacidad con y sin balón, que entiende perfectamente todo lo que necesitamos, que es capaz de defender lejos del área, que es valiente. Bueno, bueno, si él quiere. No sé exactamente cómo está el tema, no sé cómo está el tema entre los clubes y demás, pero creo que para él puede ser un muy buen escenario y muy buena temporada para crecer y dar ese salto que le puede faltar para lo que es primera división, incluso, ¿por qué no?, el primer equipo. Mencionabas también que en la primera parte fueron superiores, en la segunda se notó un poco de diferencia, pero te quedas un poco insatisfecho con la falta de gol o que nomás haya sido uno, porque claro, a nivel un poco superior que vas a bien a subir de categoría, ¿crees que necesitas mejorar en esa parte o reforzar esa parte? Bueno, sí que es verdad que en el 70-80 metros del campo estoy contentísimo de lo que hacemos. Es verdad que, por ejemplo, en la segunda parte, cuando el Barça nos ha apretado más, creo que teníamos que habernos ofrecido más, haber sido más valientes para, ante esa presión, haber podido salir y luego en campo contrario elegir lo que nos tocaba. Incluso también les he comentado que después de las pérdidas, de recuperar, a veces hemos perdido el balón muy pronto y eso nos ha hecho perder el control. Pero en general estoy muy contento con y sin balón. Sí que es verdad que, bueno, pues en esos últimos 20, 25, 30 metros, pues bueno, un poquito encontrar esa finura. También creo que ahora siempre estás un poquito más espeso y ahí en los últimos metros es donde más precisión necesitas. Creo que con un nivel físico un poco superior seguro que lo vemos mejor y lo ejecutamos mejor. No es la primera vez que te enfrentas al Barcelona, pero después de los meses intensos que pasaste aquí, supongo que venir siempre aquí es algo especial. Hombre, por supuesto, maravilloso, me encanta venir aquí, me encanta venir a este estadio tan bonito, con el nombre que tiene, lo que significa, enfrentarme a algunos jugadores que todavía están, como Arnau Tenas, por ejemplo, tener el privilegio de que en el otro banquillo esté Rafa Márquez, que ya se lo he dicho, fue uno de los jugadores que más me hizo disfrutar por su calidad, por su elegancia, por su entendimiento del juego, que me siento muy identificado con eso. Y encima, bueno, estrenándolo hoy con un césped que estaba maravilloso, y encima hemos ganado, así que ¿qué más se puede pedir? Imagino, Eder, tú muy optimista, también Piqué, también en el reto de la Liga Smartbank, supongo que os transmite, ¿no?, ese optimismo por esta temporada. Ya sabéis que él, la parte de ambicioso, es optimista, igual que yo, siempre lo vemos todo muy de manera positiva, siempre estamos muy convencidos
de nosotros, de nuestro trabajo, de lo que podemos hacer. Es verdad que el salto es grande, que tenemos que ir poquito a poco, con humildad, currando mucho ante rivales históricos, no solo de la segunda, sino también de primera división. Pero bueno, con mucha ilusión, mucho hambre y a intentar desarrollar lo que hicimos el año pasado en una categoría superior.